Comunicar que se ha autorizado a los medios de comunicación que están presentes a tomar algunas fotos, unas imágenes, para que ustedes lo tengan claro. Ellos después se van a retirar. En todo caso, igual esto va a ser grabado por el canal de televisión del Poder Judicial. ¿Ya? Así que una vez que tomen ellos las imágenes, nosotros comenzaremos la audiencia. Gracias, señoría. Ok. Bueno, si los medios se quieren quedar unos minutos, no hay inconveniente, vamos a comenzar la audiencia. Lo que sí les pido es que mantengan absoluto respeto. Puede comenzar la relación, señora relatora. Muchas gracias, señora presidenta. En antecedentes administrativos, rol 166-2018, seguidos ante esta ilustrísima Corte de Apelaciones, comparecen 21 particulares, quienes, en su calidad de personas reconocidas en el informe Vallet como víctimas de prisión política y tortura, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 416, inciso final del Código Procesal Penal, deducen solicitud de desafuero en contra del honorable diputado señor Ignacio Urrutia Bonilla, a fin de proceder penalmente en su contra por la responsabilidad que le cabe como autor del delito de injurias e injurias graves, contempladas en los artículos 416 y 417, número 2, 3, 4 y 5 del Código Penal y el artículo 29 de la Ley 19.733 sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo. Como fundamento de hecho de su solicitud, indican que en sesión ordinaria de 19 de abril del presente año, posteriormente a la cuenta y con motivo del oficio del señor presidente de la República, por el cual comunica a la Cámara de Diputados el retiro del proyecto que se tramitaba ante dicha Cámara, que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado de Chile, el honorable diputado señaló lo siguiente: justo hoy estamos celebrando 1 mes y 8 días de nuestro gobierno y hemos recibido una excelente noticia, que han retirado precisamente el gobierno este proyecto que es nefasto, porque no es la única vez que se entregan estos beneficios, sino que es ya como la 10ª vez que se entregan estos regalitos a gente que, en el fondo, fue más que exiliados, fueron más que nada terroristas en el pasado, en vez de lo que están ellos promulgando hoy día. Así que en buena hora que el gobierno retiró este aguinaldo que le quería entregar nuevamente a esta gente, y espero sinceramente que en el futuro no se presente nunca más un proyecto de esta naturaleza. Los solicitantes hacen presente que en razón de sus dichos el señor diputado fue sujeto de una medida disciplinaria por parte del presidente de la Cámara, quien le hizo un llamado al orden y dispuso además la remisión de los antecedentes respecto de su intervención a la Comisión de Ética y Transparencia. En cuanto a los fundamentos de derecho de la solicitud, refieren en primer lugar que las injurias y calumnias a particulares no son amparadas por la inviolabilidad establecida en el artículo 61 de la Constitución Política de la República. Esto según la historia fidedigna de dicha norma. En efecto, refieren que el artículo 32 de la Constitución Política del año 1925 prescribía: los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos. Esta norma fue modificada en la Constitución de 1980, imponiendo límites a la inviolabilidad, quedando de la siguiente manera: los diputados y senadores solo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión. Es decir, sostienen los recurrentes, la inviolabilidad quedó limitada solo a las opiniones manifestadas y los votos que se emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión, quedando expresamente fuera del privilegio de la inviolabilidad aquellas opiniones que dicen relación
con los delitos de injurias y calumnias contra particulares, respetando así el principio de responsabilidad. Esto quedó por acuerdo y también por consenso de la Comisión Ortúzar en primer lugar y luego por el Consejo de Estado. Esto consta en las actas oficiales de la referida comisión. Por lo anterior, estiman los solicitantes que existe mérito suficiente para que esta ilustrísima Corte de Apelaciones disponga el desafuero del honorable diputado por las expresiones injuriosas y calumniosas que no son alcanzadas ni protegidas por el privilegio de la inviolabilidad. En segundo lugar, sostienen que, tratándose de expresiones que fueron vertidas durante la cuenta, esto es, comunicaciones dirigidas a la Cámara de Diputados, ocasión en que no procede debate parlamentario, y antes de iniciarse la sesión ordinaria de la Cámara, según consta del reglamento de la Cámara de Diputados que establece el inicio de las sesiones, estas no fueron, por tanto, vertidas en el desempeño de su cargo, ya sea en sala o en comisión. En efecto, refieren que tal como consta de los registros de la sesión del día 19 de abril de este año, el presidente de la Cámara hizo presente a los diputados que lo conocido durante la cuenta no era objeto de debate, por lo que las opiniones vertidas no se han expresado en una discusión parlamentaria en que se esté en desempeño del cargo y, por tanto, no procede la inviolabilidad. Por los antecedentes de hecho y de derecho antes expuesto, señalan que las expresiones injuriosas que constituyen el ilícito, materia de esta solicitud de desafuero, no están amparadas por el privilegio de la inviolabilidad y además fueron vertidas por el diputado fuera del desempeño de su cargo. En cuanto al delito que se le imputa al diputado, señalan que los hechos descritos constituyen el delito de injurias graves, previsto y sancionado en el artículo 416 y 417, número 2, 3, 4 y 5 del Código Penal. Además, estas expresiones fueron vertidas con pleno conocimiento por parte del diputado que estaban siendo transmitidas por el canal institucional de la Cámara de Diputados y que posteriormente serían transmitidos por diversos medios de prensa y de comunicación y por tanto constituyen también el delito previsto en el artículo 29 de la Ley 19.733. En todos ellos al diputado le cabe la participación en calidad de autor de tales ilícitos. Refieren que en sus expresiones el honorable diputado, señor Urrutia, les ha imputado el delito de terrorismo, esto sin un juicio previo y sin el debido proceso, con un claro ánimo de deshonra y menosprecio a las víctimas de prisión y tortura, entre los cuales precisamente se encuentran los querellantes. Refieren que hay descrédito cuando el diputado utiliza la expresión que no es la única vez que se entregan estos beneficios, sino que es ya como la 10ª vez que se entregan estos regalitos, haciéndolos aparecer ante la ciudadanía como personas que por casi 10ª vez reciben un aporte único de reparación de este tipo, cuando esto no es verdad, lo que es conocido por el diputado, ya que solo una vez le ha tocado votar un proyecto en este sentido. Agregan además que hay menosprecio cuando el diputado le quita la naturaleza de aporte de reparación, calificándolo de aguinaldo y regalitos, asimilando así los actos de tortura y de prisión que fueron víctimas de estas personas a actos de festividad y celebración que como consecuencia de los tales, de los cuales se entrega un regalo o un aguinaldo. Además, refieren que se trata de injurias graves, ya que se les ha imputado un delito penado por la ley, sabiendo que solo ha existido un aporte reparatorio de las víctimas en este sentido, pero aún así los presenta como personas que han recibido en casi 10 oportunidades estos regalitos, haciendo una clara alusión a una falta de moralidad de las víctimas, y cuyas consecuencias no trataron de dejarse ver en las redes sociales, ya que los tildaron de parásitos, vagos y zánganos, perjudicando considerablemente la fama y la honra de las personas. Exponen que estas expresiones vertidas por el honorable diputado merecen la calificación de graves, ya que han dañado profundamente y nuevamente a las víctimas de prisión política y tortura, y con el claro ánimo de despojarlos de su honra y dignidad, intentando utilizar como escudo su posición de diputado. Además señalan que con posterioridad a esta sesión, el día 20 de abril del presente año, el diputado señor Urrutia realizó las siguientes declaraciones ante el Canal 13 de televisión, las que fueron replicadas por diversos medios de comunicación y que fueron del siguiente tenor. Yo creo que el error que cometí el día de ayer fue haber generalizado. Yo creo que en este tipo de cosas no hay que generalizar, pero que hay terroristas dentro de esas personas sin lugar a dudas, reiterando por tanto y quedando de manifiesto el ánimo de injuriar.
Por último, señalan que a estas declaraciones se suman aquellas vertidas con fecha 10 de septiembre de 2015 por el mismo diputado con ocasión de un proyecto de ley que buscaba entregar un bono de reparación de 1 millón de pesos a las víctimas de prisión política y tortura, cuando señaló: a las puertas de un día glorioso como el de mañana, 11 de septiembre, ellos precisamente son los que deberían ser homenajeados, los patriotas de Chile, los que están en Punta Peuco, los que salvaron a Chile. Deberían ser ellos y no los terroristas, asesinos y delincuentes los que recibieran este aguinaldo de fiestas patrias. Por todo lo anteriormente expuesto, solicitan resolver el desafuero del honorable diputado señor Ignacio Urrutia Bonilla para proceder con el proceso de querella penal que ya está iniciada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, oficiando a dicho tribunal a fin que se declare admisible la referida querella y se continúe con el juicio penal respectivo. ¿El tiempo que se han anunciado? Cada uno de los abogados, señorías, se anunció con 30 minutos. ¿Tiene la palabra entonces? Gracias, sus señorías. Buenas tardes, sus señorías ilustrísimas. Antes de comenzar el alegato, y a fin de no entorpecer y no cortarlo, nosotros habíamos solicitado autorización para exhibir los dichos del señor diputado Ignacio Urrutia. Por lo tanto, su señoría, voy a solicitar que se sigan primero para que podamos continuar fluidamente con los alegatos. Puedo hacerlo, pero dentro de su tiempo. Sí, dentro de mi tiempo, su señoría. Voy a hacerlo. Su señoría, a modo de introducción, el primer video que se va a exhibir es cuando el señor presidente del momento de la Cámara advierte al diputado Naranjo que el retiro del proyecto por parte del presidente de la República no es objeto de debate, dejando en claro que las opiniones que se están manifestando en ese momento no se están manifestando en un debate parlamentario donde ellos puedan desempeñar sus funciones. Y la segunda será los dichos del diputado señor Urrutia, y la tercera, señoría, será la noticia que se transmitió a través del canal 13, donde señalan los dichos del señor Urrutia y además transmiten los nuevos dichos donde él ratifica que dentro de estas personas, no entre estas personas, sino que dentro de estas personas no hay duda que hay terroristas. Estamos con problemas en el audio, al parecer. ¿No se puede? No se escucha el audio. Señor abogado, en todo caso, ¿es lo mismo que nosotros escuchamos en la relación? Sí, su señoría, simplemente que lo que queríamos señalar era que cuando se está en la cuenta y se plantea o se da conocimiento que está el oficio del señor Sebastián Piñera en su calidad de presidente retirando el proyecto dirigido a los presos políticos y las víctimas de prisión política y tortura, se generan 3 intervenciones, la primera con la señora Carmen Hertz, la segunda con el diputado Naranjo, y es ahí donde el presidente de la Cámara señala: señor Naranjo, esto no es objeto de debate. Lo que nosotros queremos establecer con eso, su señoría, es que efectivamente en ese momento no se estaba desempeñando el cargo de diputado. Pero las otras intervenciones son las mismas que ya señaló la señorita relatora.
Entonces puede continuar. Voy a continuar con... Su Señoría, Sus Señorías Ilustrísimas, como bien lo ha relatado la señorita relatora, nosotros somos 21 personas, en su mayoría egresados de Derecho, los cuales hemos sido objeto de prisión política y tortura durante los años de la dictadura. Los dichos que señaló el señor Ignacio Urrutia el día 19 de abril, Su Señoría, hieren densamente y plenamente y profundamente a estos recurrentes y solicitantes, y creemos, Su Señoría, que es necesario proceder a el desaforo del diputado en virtud de que a él le asiste en calidad de autor los delitos de injuria e injurias graves. Su Señoría, las injurias que han sido proferidas en nuestra contra, en nuestra honra y fama, han venido a agravar los daños que ya nos persiguen por años. Estos dichos fueron en contra de personas que fueron detenidas, que fueron torturadas, estando imposibilitadas de defenderse. Y ha atacado el único derecho y el único bien protegido jurídicamente que nos ha mantenido en forma física y psicológica, pero como sobrevivientes de un régimen que ha sido genocida y que todos conocemos a través de la historia y a través de los distintos fallos que han sido pronunciados tanto por estas Cortes como por las otras Cortes, así como la excelentísima Corte Suprema, Su Señoría. Es un régimen que se ha conocido como un régimen genocida. Su Señoría, nosotros sostenemos que el señor diputado Urrutia, y que le voy a decir, señor honorable diputado Urrutia, porque como abogado me asiste el deber legal de reconocer su investidura, pero también lo voy a hacer porque a él, como ciudadano chileno, le asiste el deber, como ciudadano y como representante de un sector político y como parlamentario que es, debe ser uno de los primeros que debe respetar las leyes y también debe respetar los derechos fundamentales de las personas. Su Señoría, los dichos del señor Urrutia han intentado despojarnos de ese bien que nos ha mantenido hasta el momento y nos ha atacado directamente sin poder defendernos. En ese tiempo, Su Señoría, nosotros éramos jóvenes, en ese tiempo, Su Señoría, estamos hablando de gente que no tenía una mayor formación en algunos casos, estamos hablando de gente, Su Señoría, que en una gran cantidad era gente de bastante edad, la cual ni siquiera alcanzó a oponerse al régimen militar. Sin embargo, hay otras personas acá, y para que ustedes vean la dignidad de las personas que fueron atacadas, les voy a comentar dos casos. El día 7 de julio del año 86, una persona fue detenida por realizar un velatorio al interior de la Universidad de Santiago con ocasión del delito que se cometió contra la señorita Carmen Gloria Quintana y contra Rodrigo Rojas. Eso, Su Señoría, le valió a esta persona por asumir la responsabilidad de haber llamado a esta velatón, ser detenida, ser despojada de sus ropas, ser fotografiada, ser lanzada desde el pelo hacia una pared, ser sacada a las 5 de la mañana a bañarse a una ducha de agua helada porque sabía que venía gente de España a visitar porque esta persona era una dirigente estudiantil. A esa persona le significó, Su Señoría, que en un momento determinado tuvo que irse a huelga porque fue separada de las varias niñas que habían de la Universidad de Chile. A esa persona, Su Señoría, se le pasa un arma de funcionario de Carabineros, se le exhibe con motivo de ser guardada. A esa persona lo único que le quedó, estando detenida, fue ponerse contra la pared, dar la espalda, para que al menos se supiera que había sido matada por la espalda. Esa persona, Su Señoría, fui yo. Esa persona, Su Señoría, hoy día está acá como reconocida como víctima de violencia
y de prisión y tortura en prisión política. Tenemos otro caso, su señoría, de un joven que ingresó a la universidad a los 16 años, un joven talentoso, que su único acto que el señor Urrutia ha denominado terrorista fue hacer un silbido. Posteriormente este joven fue esperado a la salida de un recinto deportivo, fue detenido, fue golpeado, ustedes yo no sé si alguna vez conocieron de unos latiguitos con los cuales se les golpeaba en la planta de los pies ocasionando fuerte dolor. Lo dejaron inconsciente su señoría, lo envolvieron en alambre de púas y lo lanzaron por un puente en Talca, pensando que el muchacho estaba muerto. Bueno, pues bien, este muchacho, con el golpe y con el agua del río al cual fue lanzado, y con la sangre que se secó posteriormente, se diluyó con el agua, logró zafarse de los alambres de púa y logró escapar, no sin haber sido arremetido disparos contra él antes. Su señoría, estamos hablando de esta gente. Esos fueron los delitos que hoy día el señor diputado califica como terroristas. Para nosotros, su señoría, olvidar esos momentos desastrosos en nuestra vida por oponernos al horror que fue sometida gran parte de la gente, nos significó también ser detenidos, prisioneros y en esa indefensión además ser torturados. Estos casos que yo les cuento, su señoría, creo que son los más suaves, porque podríamos nombrar muchos más, pero estoy autorizada solamente a comentar estos dos, uno porque soy yo y la otra porque es una persona bastante cercana. Entonces, su señoría, cuando el diputado señor Urrutia, honorable señor diputado Urrutia, nos ha indicado como terroristas, con aguinaldo y con regalitos, lo hace con un claro desprecio, lo hace con una clara intención de deshonrarnos, nos hace con una clara intención de cometer una injuria. Aquí el ánimo injuriandi está claramente establecido, porque él es un diputado de la República. Él es una persona que conoce cada palabra que va a decir. Es una persona que no ha estado 2 años en el Parlamento. Es una persona que sabe que la coma, que la letra, en el lugar que esté, importa. Por lo tanto, el señor diputado no puede excusarse que no sabía lo que estaba diciendo. Tampoco puede excusarse que él lo hizo con un acto de celebración de que se retirara este proyecto. Porque, pues bien, como una opinión personal pudo hacerlo, pero eso no significaba que fuera más allá y empezar a de cometer agravio contra personas que él no conoce. Entonces, su señoría, creemos que hay un agravio, creemos que hay una declaración afrentosa, porque no solamente quienes vivimos la violencia de la tortura de los agentes del Estado la hemos calificado como tal, sino que públicamente estas declaraciones del señor Urrutia fueron señaladas como crueles, fueron señaladas como graves, fueron señaladas como contumaz. Aquí no hemos sido nosotros los únicos que nos hemos asombrado de la crueldad de los dichos del señor Urrutia. Aquí ha habido un país completo, pasando desde de las mismas personas de su sector político hasta el gobierno. Entonces, su señoría, cuando señalamos y cuando vemos al señor diputado, señor Urrutia, señalando posteriormente que lo que se dice en la Cámara se queda cuando es entrevistado, lo hace porque él cree que cometió un delito y porque él cree que el privilegio de inviolabilidad parlamentaria lo va a proteger. Su señoría, está claro que lo que dijo el señor Urrutia es injuria y es injuria grave. No hay duda de aquello. La duda que hay es si sus dichos están protegidos por el privilegio de inviolabilidad. Nosotros sostenemos, su señoría, que no está protegido por el privilegio de la inviolabilidad. Y para ello, su señoría, hemos hecho un estudio somero, pero intenso,
de la Constitución, de la formación de la ley y de la historia fidedigna del artículo 61, que hoy día consagra tanto la inviolabilidad parlamentaria como también consagra el fuero. Recordemos que antiguamente la inviolabilidad parlamentaria y el fuero parlamentario, la Constitución del año 1925, estaba redactada en artículos diferentes. Entonces, su señoría, cuando nosotros empezamos a estudiar la Constitución y vemos que el artículo 32 de la Constitución Política señalaba que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones manifestadas y por los votos emitidos en el desempeño de su cargo, observamos que la Constitución del año 1980 la modifica, y la modifica introduciendo la palabra solo y la frase en sesiones o comisión, en sesiones de sala o comisión. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué se produce eso como aparentemente tan poco importante? ¿Por qué se produce y se eleva a rango constitucional esas dos frases que antes nadie había nombrado? Y nos empezamos a dar cuenta, su señoría, y les voy a señalar, su señoría, si me permite, ¿puedo leer? Sí, puede. Gracias. Que la historia fidedigna del artículo 61 de la Constitución Política, que rige la materia de inviolabilidad y fuero parlamentario, y que ha sido construida por profesionales de la Biblioteca del Congreso Nacional, de la Corte Suprema, de la Contraloría General de la República, que son especializados en el análisis de la historia de la ley, y quienes han recopilado y seleccionado los antecedentes relevantes y el espíritu del legislador manifestado durante el proceso de formación de esta. Entonces, en este lugar donde nosotros quisimos buscar la respuesta de por qué existía tal modificación. Y a modo de introducción, su señoría, señalábamos que el compendio, la segunda frase que se inicia, es una frase del señor, que recoge una intervención del señor Guzmán, y aquí la leo textual, su señoría. Dice: hubo consenso, agrega, en el sentido de que la inviolabilidad debe limitarse a aquellos casos en que efectivamente se desempeña el cargo y que por su naturaleza la requieren. Dice que también hubo acuerdo de que este privilegio no puede cubrir las injurias y las calumnias a particulares, que muchas veces nada tienen que ver con la labor fiscalizadora que desarrolla el parlamentario. Y su señoría, la última frase, con la que termina el compendio antes de la modificación en democracia, el último párrafo que termina con la indicación por parte del Consejo de Estado señala que esta indicación se aprobó finalmente tal como la conocemos hoy día en un inciso primero del artículo 61, pero que fue aprobada con el voto en contra de don Hernán Figueroa, quien recuerda que el fuero parlamentario no se creó con el fin de parapetarse en él e injuriar y faltar el respeto a las personas. Su señoría, el acta número 251 del 21 de octubre de 1976 de la Comisión Ortúzar señala distintas posturas de los distintos constituyentes. La señora Romo, y aquí no voy a repetir lo que dice ya el señor Guzmán, que es lo mismo, pero la señora Romo dice que ve con agrado la proposición del señor Guzmán porque está persuadida que uno de los anhelos más sentidos en el país es que los parlamentarios se enmarquen dentro de las leyes que rigen para todos los chilenos y observen una conducta responsable. El señor Ortúzar, por su parte, dice que así como hay consenso en el sentido que no se desea que el parlamentario se valga de la inviolabilidad para delinquir, también parece haberlo para estimar que cuando en su función fiscalizadora lo obliga a denunciar ciertos actos de funcionarios como constitutivo de derecho, tiene pleno derecho a hacerlo. Y la señora Bulnes, por su lado, dice que no lo rechaza ni lo acepta, pero que le parece novedosa y que está realmente relacionada directamente con la función del parlamentario, pidiendo un plazo para analizar los pros y los contras y estudiar los antecedentes doctrinarios. Su señoría, en la sesión 291 del 10 de mayo de 1977, justamente se hace una revisión doctrinaria y es el señor Ortúzar, presidente de la comisión, que da lectura a lo que señala don Alejandro Silva Bascuñán con respecto en su Tratado de Derecho Constitucional, que dice que el fuero es otra excepción como la inviolabilidad, a la igualdad ante la ley establecida a favor de los elegidos del pueblo.
Dice, el parlamentario está sujeto a la misma ley sustantiva y penal, como todos los demás habitantes de la República, y puede ser detenido, procesado y condenado en los mismos casos que ellos. La diferencia está, en el caso de los parlamentarios, debe declararse primero que procede en causarlo. El señor Roldán, se toma de su libro Elementos de Derecho Constitucional, señala que con el fuero no se pretende sustraer a los parlamentarios de la acción de la justicia criminal, sino que se pretende evitar que por sus acusaciones injustificadas se encuentren en la imposibilidad de ejercer sus cargos, entramando así el funcionamiento del Poder Legislativo. Su Señoría, queda claro a través de la historia fidedigna del artículo 61 que hubo consenso y acuerdo que la inviolabilidad parlamentaria no podía servir para parapetearse en él y para injuriar y calumniar a personas determinadas o a personas particulares. También queda claro, Su Señoría, que lo que se pretendió establecer con esta nueva redacción es la responsabilidad del parlamentario y se buscaba que no quedaran impunes los delitos que estos hubieran cometido. Su Señoría, eso es respecto a la historia fidedigna del artículo 61. Pero si tenemos dudas, nosotros quedábamos con dudas, entonces nos fuimos a revisar, porque el señor Guzmán en algún momento dice que hay un límite muy estrecho, muy difuso, para saber cuándo un diputado está desempeñando su cargo. No se sabía si incluso el señor Alessandri había señalado que además debía contemplarse y ampliarse hacia cuando el diputado estuviera en misión de servicio en representación de la Cámara. Pero había un debate en esos años, y creo que todavía lo hay, cuando realmente un diputado, un senador, está ejerciendo su cargo. Entonces nos fuimos al reglamento de la Cámara de Diputados. Este reglamento, Su Señoría, establece que las disposiciones de este reglamento son obligatorias para los diputados, así como los funcionarios, en lo que les corresponde. Señala, Su Señoría, que los diputados, en su artículo 31, inciso final, señala que los diputados están obligados a adecuar su conducta al reglamento, a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentaria, así como no divulgar las actuaciones que, según lo dispuesto en aquel, tengan carácter de secreta. También en su título cuarto de los trámites legislativos, el artículo 127, señala que las discusiones pueden ser únicas, primera y segunda, general y particular. Y aquí, Su Señoría, me voy a detener y recordar que ha sido presidente de la Cámara de Diputados, que hace presente que las comunicaciones que se señalan en la tabla antes del inicio de una sesión ordinaria no están sujetas a debate parlamentario. Su Señoría, el título preliminar del reglamento dice de las reglas generales. Todos sabemos que en toda norma hay definición de las palabras. Pues bien, aquí se define lo que es la discusión general, discusión particular, discusión única, entre muchas otras. Pero estas discusiones, Su Señoría, estas definiciones señalan que las discusiones tienen por objeto admitir o desechar un proyecto, considerando sus ideas fundamentales o matrices contenidas en el mensaje o moción. Discusión particular es la que tiene por objeto examinar un proyecto en sus detalles y en sus artículos. Discusión única es aquella en que el proyecto se discute en general y particular a la vez. Su Señoría, todas las discusiones son en torno a un proyecto de ley para discutir los artículos, que no era el caso del oficio retirado. El oficio retirado era una simple comunicación, no menos importante por ser simple, pero era una comunicación mediante oficio que daba cuenta de que el presidente de la República retiraba el proyecto que otorgaba un aporte en carácter de reparación a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado. Nada había que discutir ahí. Lo único que se discute cuando hay una comunicación son aquellas comunicaciones que requieren un pronunciamiento del parlamentario. La comunicación del presidente de la República no requería un planteamiento o una discusión. De hecho, el presidente de la Cámara de ese momento señaló claramente
que si había necesidad de discutir, de abrir debate, debía hacerse en una sesión especial, porque no era el momento para debatir y por lo tanto dejó claramente establecido que las opiniones que se señalaran en ese momento se hacían fuera del cargo, del desempeño de sus cargos. Su Señoría, a mayor abundamiento, el título tercero señala la sesión, en qué consisten las sesiones ordinarias y cuándo comienzan. Las sesiones ordinarias, según el artículo 107, comienzan con la orden del día. Y la orden del día comienza a contar desde la hora del término de la cuenta, o de los homenajes, o de la tabla de despacho inmediato, o de la tabla de fácil despacho, según corresponde. En esa ocasión hubo tabla de despacho inmediato, de hecho se votó. Por lo tanto, cuando él señala sus expresiones calumniosas, o sea, injuriosas, Su Señoría, perdón, lo hace antes de una discusión parlamentaria. O sea, lo hace antes de estar desempeñando su cargo de fiscalización o de legislación o de opinión. Ya vimos que las discusiones son en torno a los proyectos, por lo tanto, no era una opinión dentro del marco de una discusión parlamentaria. Su Señoría, el título 2 de Deberes y Sanciones señala en su artículo 346 los deberes de los diputados y dice que en materia de ética parlamentaria es deber de los miembros de la Cámara desempeñar su función parlamentaria con entrega honesta, leal, se expresa en el respeto, en el recto y correcto ejercicio del poder público, en la razonabilidad, en la imparcialidad de las decisiones, en la integridad ética y profesional y en la expedición del cumplimiento de las funciones constitucionales y legales. En consecuencia, señala que le es exigible a los diputados obrar con honradez y buena fe, no han de realizar actos fraudulentos, afirmar o negar con falsedad, ni realizar acto alguno que estorbe la buena y expedita actividad del Congreso Nacional. Su Señoría, en esa ocasión la sesión se tuvo que suspender. Señala también que deben actuar con fraternidad frente a sus colegas, se abstendrán cuidadosamente de expresiones malévolas o injuriosas. Deben ser justos y respetuosos en el trato con los ciudadanos. Así, Su Señoría, se observa que en el reglamento de la Cámara de Diputados, entonces, establece cuándo un diputado se encuentra en condición de desempeñar su cargo. Un diputado de la Cámara de Diputados no desempeña su cargo por el hecho de que esté sentado en la Cámara. El diputado desempeña su cargo cuando está llamado a legislar, fiscalizar o opinar de acuerdo a lo que corresponde cuando se debate una norma. Entonces, Su Señoría, está claro, a juicio nuestro, que el señor diputado, además de señalar expresiones injuriosas en nuestra contra, Su Señoría, tratando de dañar nuestra honra, tratando de dañar nuestra dignidad, que ya está dañada, señala todas sus expresiones pensando que estaba amparado por la inviolabilidad parlamentaria. Nosotros creemos que él pensaba solamente por ignorancia del espíritu del legislador, porque ignoraba que había tenido expreso cuidado el legislador en señalar que las injurias y calumnias no alcanzaban ni estaban protegidas por la inviolabilidad. Señor abogado, le quedan 2 minutos. Sí, con esto voy a terminar, Su Señoría. Finalmente, el artículo 350 consagra la responsabilidad del diputado en concordancia con el artículo 61, estableciendo expresamente que las sanciones contenidas en los artículos que ya señalé no perjudican las que respecto a situaciones especiales establecen las normas legales. Entonces, Su Señoría, estos querellantes y estos solicitantes, Su Señoría, en base a estos antecedentes, hemos venido, en conformidad del artículo 416 del Código de Procedimiento Procesal Penal, Su Señoría, a solicitar que estimen procedente desaforar al diputado para que por lo menos estas víctimas, que no han olvidado lo que ha ocurrido y que no lo van a olvidar, porque es inolvidable, Su Señoría, puedan proseguir un juicio penal en su contra y que de una vez por todas en este país
se entienda que no se puede usar un privilegio de inviolabilidad al antojo de quien quiera delinquir, su señoría. Con eso termino, su señoría. Gracias. Sí, puede. Sí, su señoría. ¿Cómo? Sí, su señoría, el proyecto de ley se lo voy a leer para que no equivocan. El retiro del proyecto dice expresamente que se retira el proyecto que otorga, comillas, que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado de Chile. Su señoría, las víctimas de prisión política y tortura están reconocidas por el informe, por la Comisión Retin y por el informe Valech, y existen, sí, su señoría, existen alrededor de 38.000, de las cuales ya han muerto bastantes personas. De hecho, su señoría, hoy, nosotros de acá nos vamos a ver a un compañero que quiso estar acá, pero que lo operaron hoy día de cáncer, porque le retrasaron toda su atención médica, que eso es un tema importante, su señoría, porque el diputado ha hecho entender, creer a la sociedad que nosotros estamos recibiendo muchos beneficios. Nosotros nosotros en términos de salud tenemos el sistema que se llama PRICE, y ese sistema, su señoría, no nos permite comprar bonos. Sí, su señoría, disculpe, pero sí, está dirigido a personas determinadas. ¿Alguna otra pregunta, ministro? ¿No? ¿Alguien? ¿No? ¿Puede alegar, señor, por su representado? Por la venia de su señoría, la señora presidenta, ilustrísima señoría, tribunal en pleno, pido el rechazo de la petición de desafuero sostenida en el estrado por nuestros apreciados colegas, sus señorías ilustrísimas, y declarar, en cambio, que no existe mérito para levantar el fuero parlamentario al honorable diputado Ignacio Urrutia por la querella interpuesta ante el Tribunal de Garantía de esta ciudad, y si su señoría ilustrísima si lo estima, ejecutoriada esa resolución, se dicte el correspondiente sobreseimiento definitivo en su contra. Si se me permite, su señoría ilustrísima, solicito se me permita hacer una cuestión de carácter metodológico, en primer lugar, para precisar algunas de las cuestiones que han sido objeto de la intervención previa de nuestros colegas. En primer lugar, ilustrísimas señorías, respecto del mérito suficiente a que se refiere el artículo 61 de la Carta Fundamental en relación con el artículo 416 del Código Procesal Penal, que es precisamente el que regula el marco respecto del cual ha de entenderse que con la prueba, o mejor dicho, con los antecedentes que se debaten en esta audiencia, los presentados en la querella y lo que se introduzcan acá conforme a las reglas que regulan este proceso, y conforme a ellos y nada más, debe entonces decidirse si ha lugar o no a haber mérito para privar del fuero parlamentario, en este caso un congresal en ejercicio. Sus señorías ilustrísimas, nosotros sostenemos que de antemano no sería posible a esta ilustrísima Corte, salvo evidentemente, mejor parecer, alzar el fuero parlamentario en virtud de los antecedentes sostenidos en la querella que da origen al procedimiento, en la petición aquí sostenida y en lo que se ha debatido en esta audiencia, porque lo que estamos tramitando es precisamente la posibilidad de darle curso a una acción penal privada. Y en la acción penal privada es el querellante, ilustrísimas señorías, como bien lo sabe el Tribunal Pleno, quien asume el peso íntegro de la persecución penal, así quedó establecido en el mensaje del Código y en las actas. Pues bien, entonces es la querella la que debe reunir el mismo estándar, los mismos antecedentes y ser sometida al mismo test de rigurosidad que la acusación que presenta en su caso el Ministerio Público tratándose de una acción penal pública. Ese criterio, que como bien sabe su señoría ilustrísima, viene siendo establecido desde el año 2005, desde el fallo 2345 por la excelentísima Corte Suprema. Adelanto que, si se me permite, dejaré minuta de lo que diga en esta intervención, sus señorías ilustrísimas. A propósito de la nulidad decretada contra una condena del Tribunal de Garantía de Peumo, establece entonces que en estos casos, tratándose del procedimiento de desafuero, el peso completo ha de caer en los antecedentes previos establecidos en la querella y aquellos que se reproduzcan en esta audiencia, que es esta y no es otra, razón por la cual admitir cualquier otro antecedente o aquellos que no estén incorporados en la querella no permiten a su vez a la ilustrísima Corte extender su apreciación sobre otros antecedentes. Porque tratar en definitiva de darle valor o ponderar aquellos otros antecedentes que puedan vertirse en esta audiencia, pero que no están incorporados en los antecedentes previos, sería evidentemente ir más allá de lo que permite la ley.
¿Por qué ha dicho la excelentísima Corte? Y, si se me permite, puedo reiterar los dichos de aquel fallo, su señoría, señora presidenta. Ha dicho la excelentísima Corte, se equivocan en consecuencia los que piensan que la reforma procesal penal ha hecho más light o express el trámite de desafuero, dice la excelentísima Corte, o que impone menores exigencias o garantías para desaforar, bastando meras revisiones formales a de la tipicidad que es posible en este estadio procesal, ya que si la querella o los antecedentes aquí vertidos no indican todos aquellos con suficiencia respecto de los cuales construir la decisión de mérito, entonces evidentemente esta no puede prosperar. Es más, ¿por qué hacemos presente esto, ilustrísimo Tribunal Pleno? Porque ya sea que este tribunal adhiera a dos de las últimas líneas jurisprudenciales en materia de esta apreciación. La primera, una somera concurrencia de los elementos objetivos de la tipicidad de las conductas incriminadas, imputadas en esta misma audiencia, al menos en 3 capítulos que nuestros apreciados colegas han señalado a su parecer, la sesión de mayo de la Cámara de Diputados respectiva, unos dichos en Canal 13 y eventualmente dichos del año 2015, que de ser efectivos, además estarían prescritos a los efectos de la apreciación de un delito de acción penal privada. Ese criterio, que también la excelentísima Corte Suprema y esta misma Corte de Valparaíso, por ejemplo en el rol 239 del 2005, considerando 14 y 15 en un desafuero rechazado, la sentencia de la Corte Suprema en el rol 1969-2003 y varias otras, en este caso, han dicho entonces que incluso si se optara por esa revisión somera de los elementos objetivos de la tipicidad traída al estrado, en este caso, a nuestro modesto juicio, el desafuero tampoco podría prosperar. Y si su señoría ilustrísima adhiriera a la tesis más reciente, que ya lo analizaremos, por ejemplo, desarrollada a propósito del desafuero confirmado del exdiputado, el honorable señor Gaspar Rivas, entonces, en ese caso, lo que cabría apreciar es si en este caso concurren las circunstancias que harían configurar las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, en su caso, para poder establecer si existen o no esos indicios palmarios, para poder, incluso iniciales, para poder imponer medidas cautelares. Sus señorías ilustrísimas, hemos oído, después de la intervención de nuestra apreciada colega, algunos fragmentos de la sesión respectiva a la que ya me referiré, pero no hemos oído el contexto del acta, ni lo que antecede, ni lo que va después de los dichos del honorable diputado señor Urrutia. Tampoco hemos visto, salvo unos fragmentos que pudimos todos apreciar del intento de reproducción de la sesión en la Cámara, que en ese caso el entonces señor presidente de la misma, el diputado Jaime Mulet, acompañado del secretario, don Miguel Landeros Perquich, y otras personas allí presentes, estaban efectivamente en una sesión oficial de la Cámara de Diputados de Chile, en lo que se conoce como el hemiciclo, en el edificio del Parlamento del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso. Pues bien, dicho eso, sus señorías ilustrísimas, también cabe señalar que en este análisis de mérito, aunque sea somero, adoptando una de las dos posturas que he referido, el elemento subjetivo de estos delitos también debe fluir después de un análisis lógico de los antecedentes traídos a esta audiencia e incorporados previamente los antecedentes que le sirven de base. Estos delitos, como ocurre por ejemplo con los delitos de injuria supuestos o las calumnias, también en su época con los delitos tributarios, son los que la excelentísima Corte ha denominado delitos de doble intensidad o delitos de voluntad intensificada. Pues bien, eso es lo que ha dicho, por ejemplo, la excelentísima Corte en un fallo del 7 de marzo de este año a propósito de la denegación del desafuero del ex senador Fulvio Rossi. Entonces, en este caso también, para el análisis somero inclusive de los elementos que podrían configurar la tipicidad para poder llegar a la conclusión de si cabe o no alzar el fuero parlamentario, también deberá estar presente a nuestro modesto juicio en el análisis de sus señorías ilustrísimas. La relevancia de esta precisión a nuestro juicio es que esa es la que hace el concepto de mérito suficiente y o haber lugar a la formación de causa que señala el artículo 61 de la Carta y el 416 del Código Procesal Penal. Si se me permite entonces, ilustrísimas señorías, pasaré al fondo. Respecto de los dichos que se han reproducido y que están en la querella, aquellos que nuestra apreciada colega ha también reproducido en parte, esta parte sostiene que aquellos habiendo sido efectivamente propalados por el señor diputado don Ignacio Urrutia Bonilla en una sesión oficial de la Cámara de Diputados, por aquellos hechos apreciados en su integridad y en sus circunstancias, no configuran ni pueden configurar someramente un delito de injurias y por tanto no cabe respecto de ellos, a nuestro juicio, la posibilidad de alzar el fuero parlamentario. Y lo sostengo así, ilustrísimas señorías. En primer lugar,
si vuestras ilustrísimas señorías estimaran salvada la primera objeción metodológica que he expuesto, esto es, que los antecedentes traídos a esta sesión serían suficientes para poder hacer un análisis de mérito, debe desecharse de igual manera la petición por lo siguiente. Primero, no se puede desentender el contexto en que los dichos fueron proferidos, ilustrísimas señorías. Estos dichos, los que fueron expuestos y atribuidos a mi representado, lo fueron en un contexto mucho más amplio que el extracto que se ha reproducido parcialmente ante vuestra señoría ilustrísima o lo que podríamos haber visto en su minuto con esa imagen de video. Voy a dejar a sus señorías ilustrísimas que es un instrumento público. Es el texto oficial e íntegro de la legislatura 366 de la sesión 15ª del jueves 19 de abril de 2018, en que el señor secretario de la Cámara de Diputados, don Miguel Landeros Perquich, certifica con su firme manuscrito que es copia íntegra del original de lo que allí se dijo, expuso, debatió y concluyó a propósito de estos mismos hechos. Si sus señorías ilustrísimas lo analizan como siempre lo hacen, podrán ver en primer lugar que en la página número 3 aparece el índice de lo que se debatió en esa audiencia. En su página 25 se dice sanción a diputado señor Ignacio Urrutia por expresiones vertidas en sala. Esa expresión fue la que, conforme al reglamento, le cabía al señor presidente, don Jaime Mulet, de acuerdo al derecho estatutario, disciplinario, sancionador, que fue imponer el llamado al orden. Y como dice el señor presidente, la única sanción que era posible para un diputado en ejercicio en una sesión oficial conforme a la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso y al reglamento. Pero no se queda allí. Si sus señorías ilustrísimas ven más adelante y continúan el análisis del acta, les ruego muy respetuosamente vayan a la página número 21, en que a propósito del hecho específico que nos tiene en este minuto en el estrado, el señor Mulet, presidente en ejercicio, le da la palabra a la señora diputada doña Carmen Hertz. Si se me permite, su señoría, estimo que es pertinente y conveniente decirlo, gracias, en forma expresa. La señora Hertz, doña Carmen, a propósito del punto le dice: señor presidente, quiero hacer presente el agravio y lo escandaloso, esta es la primera intervención en una secuencia, que el proyecto de ley aprobado ayer en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile, proyecto de ley complementario, después de años de mesa de trabajo entre los expresos políticos y el Ejecutivo, haya sido retirado por este Gobierno, lo que impide que sea tratado en la Comisión de Hacienda y en la sala. Pasa a la página 22. No me refiero a las facultades que tiene el Gobierno de retirarlo, sino a la expresión política. Ruego a sus señorías ilustrísimas llamar atención sobre este punto. Sino a la expresión política, que significa el agravio, dice la diputada Hertz, insisto, que se hace al colectivo de expresos políticos, apuntando a una de las preguntas de sus señorías ilustrísimas en esta audiencia, al colectivo de expresos políticos, todos adultos mayores de 70 años, de los cuales ya han muerto 1.000, a quienes se les niega un aporte miserable de 3 millones de pesos, además entregado en cuotas. He dicho aplausos. El señor Mulet, presidente en ejercicio, tiene la palabra al diputado Naranjo. Entonces, esas personas que vimos allí, en esa imagen, aunque sea fragmentaria, estaban como uno cualquiera de nosotros que podría haber ingresado desde nuestro trabajo al hemiciclo de la Cámara de Diputados y sentarse a observar una sesión e intentar opinar en ella. Por cierto que no, sus señorías ilustrísimas. Esos señores estaban allí en cuanto diputados de la República, instituidos por una sentencia de sus respectivos tribunales electorales y el Tricel, y cumpliendo funciones parlamentarias en ese minuto y segundo. Y tanto es así que en ese contexto es el señor Mulet, el presidente, quien abre el debate, y lo dice de la siguiente manera. El señor Mulet, presidente en ejercicio, dice: tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo, quien hace una larga expresión respecto de lo lamentable que le aparece la misma situación del retiro del proyecto. Y la sostiene, y al final dice: lo lamento profundamente, señor presidente, he dicho, y también aplausos. Pero luego el presidente no se queda allí, y todavía no interviene el diputado señor Urrutia, para que puedan apreciar el contexto completo, y este es un instrumento público. El señor Mulet, presidente en ejercicio, dice: diputado Naranjo, no es que no haya debate, ¿eh? El presidente dice otra cosa. El presidente le dice textualmente: diputado Naranjo,
esta no es materia de debate. No le dice no va a haber debate, porque no puede hacerlo. Si está en el Parlamento, no puede cooptar, digamos, ni coartar a los parlamentarios en su ejercicio. Le dice otra cosa. Le dice, esta no es materia de debate. Sin perjuicio de ello, o sea, continuemos, vamos a ofrecer la palabra a los diputados Coloma, Urrutia, Crispi y Jiménez. 4 más 2, 6. Y todavía no interviene Urrutia. Luego entraremos a la orden del día. Tiene la palabra el diputado Coloma y así. Y luego, después de Coloma, interviene Urrutia y dice lo que hemos escuchado en esta audiencia. Pues bien, sus señorías excelentísimas, dejo esta acta completa. ¿Qué es lo que ocurre allí? Se ha producido, por tanto, a propósito de estos dichos y iniciándolo la señora diputada, doña Carmen Hertz, lo que todos podemos apreciar, una polémica política, un debate de opiniones contradictorias, ácidas, acérrimas, quizá, digámoslo, inadecuadas también en el uso del lenguaje, pero una polémica política en un lugar donde se hace política entre políticos. Ese contexto, entonces, sus señorías ilustrísimas, que es el que deja establecido esta acta, no puede alterar la realidad de los hechos. Si sus señorías lo ven, verán que efectivamente lo que hay allí, después de lo que he relatado, es una polémica, un debate, una fuerte discusión entre políticos que se retrucan recíprocamente de manera ácida y enérgica, de la misma manera que lo hacían sus partisanos en el público. Tras ello, entonces, y aplicando el estatuto, es que el señor presidente Mulet aplica las sanciones que hemos oído y procede con la Comisión de Ética, donde todavía también el asunto se encuentra pendiente, que son, de acuerdo al derecho estatutario, disciplinario, sancionatorio, las vías idóneas para conocer de estos hechos. En segundo lugar, la finalidad y la motivación de los dichos del diputado Urrutia no puede quedar fuera del análisis de sus señorías ilustrísimas. En este contexto que he relatado, y ya avanzada la sesión, el honorable diputado Urrutia asume el turno después de otros 4 honorables diputados. Se hace uso de la palabra, se hace cargo de ella en una sesión de sala y en ejercicio de su cargo, porque la Constitución no hace el distingo que nuestros apreciados colegas quieren hacer entre estar en sesión, siendo diputado o no serlo. La Constitución no hace ningún distingo y la ley orgánica ni el reglamento no pueden ir contra la Constitución. Pues bien, estando sentado allí como diputado de la República en una sesión oficial que estaba vigente, que no estaba interrumpida, es cierto, el diputado Urrutia dice lo que hemos oído de manera ácida probablemente, con toda certeza desafortunada, quizás al generalizar. Y afirma en la misma sala, dentro de esa sesión, lo que hemos podido oír. Esas expresiones, ilustrísimas señorías, como ustedes lo han podido ver, y la pregunta de su señoría ilustrísima también va en ese sentido, no individualizan persona determinada alguna. Persona determinada alguna. Incluso si se siguiera la tesis de la injuria por omisión o de la de los actos positivos, esto es que el tercer oyente sumara lo que sabe a lo que el otro dice para poder hacerse una apreciación, sería, por cierto, un argumento demasiado florido para poder llegar a construir en ese minuto que ha ocurrido una injuria a un colectivo. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho la excelentísima Corte Suprema en reiteradas ocasiones, la imputación a un colectivo no importa injuria. La Corte de Santiago, en el rol 27663 del año 2003, desafuero rechazado en su considerando 12, ratificado por la excelentísima Corte Suprema. Pero además de aquello, queda en evidencia que no se ha obrado respecto de un colectivo con el ánimo exclusivo y excluyente de injuriar. Lo que ha ocurrido es que el diputado Urrutia, en su conocida línea de pensamiento, sostuvo una opinión política contradictoria, es cierto, ácida y probablemente poco feliz, pero con el ánimo de retruécano, con el ánimo de retrucar a los otros 4 que ya habían hecho uso de la palabra, en uso y ejercicio de la libertad de expresión y de opinión que le cabe a todos los ciudadanos, también a los diputados, conforme al artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se aplica conforme al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, y también al artículo 19 y 61 de la Carta. En ese sentido, como ha dicho también la excelentísima Corte Suprema, en el debate político, en la polémica y también en la crítica literaria, incluso la deportiva, el ánimo retorquendi o criticandi excluye el ánimo de injuria. La Corte Suprema en reiterados fallos que citamos también en nuestra minuta. Su señoría ilustrísima, y sobre este punto para finalizarlo, reitero, no es mi parte la que señala aquello. La primera señora diputada, la señora Hertz, que da inicio al debate por el cual se produce la polémica,
Dice, y está escrito en la página 22 del documento oficial que he traído al estrado, de la acta de fecha 18 de abril del 2018, en la página 22, refiere que el retiro del proyecto que generó esta polémica, ella lo considera un agravio político que hace el gobierno al colectivo de expresos políticos. ¿Cómo no pedirle entonces, o cómo no entender, que un político que está en la antípoda de ese pensamiento, conocido como tal, haya dicho lo que ha dicho en ese contexto de retruécano, de polémica al interior de la Cámara de Diputados en una sesión oficial? Es porque la política se hace así. Y bien, como no existen las expresiones injuriosas per se, como ya por ejemplo la misma excelentísima Corte Suprema lo ha dicho y la doctrina más autorizada, cito mi minuto en parte a Matus y Ramírez, Derecho Penal, parte general y parte especial, 2001, página 238, al no existir las injurias per se. En cada caso concreto, la Ilustrísima Corte lo que debe hacer, dicen aquí los doctrinantes a propósito de los procesos de desafuero, es ponderar en cada caso concreto el conjunto de circunstancias de hecho que rodearon la expresión que el querellante estima injuriosa para poder apreciar la posible lesión al honor, cito textual. Y en este caso, el conjunto de las circunstancias de hecho involucradas se enmarcaron en un debate político, en una sesión ordinaria, a propósito de un hecho político, que fue el retiro de un proyecto de ley por un gobierno de tinte político diferente al que se iba yendo, dentro de otras razones explicando que porque implicaba gasto no había dinero para financiarlo. Y eso evidentemente que genera una polémica política entre bandos políticos. Pues bien, por último, la inviolabilidad parlamentaria. ¿Tiene algo que hacer aquí? Nosotros estimamos que, aunque no fuera quizá del todo gusto invocarla, no puede ser violentada, porque se trata de cuestiones de derecho público y que por tanto ninguna de las personas de derecho como las que estamos aquí podemos olvidar y pasar por encima. La inviolabilidad parlamentaria, incluso en este caso, impide proceder como nuestros apreciados colegas quieren y alzar el desafuero parlamentario, y lo diré por qué. Porque el artículo 61, inclusive de la manera restringida como se ha dicho, impide a todo evento que las expresiones u opiniones de los parlamentarios en ejercicio de su cargo puedan ser criminalizadas. La Carta Fundamental no distingue. El diputado Urrutia actuó en ese día por autorización del presidente. Y sobre esto quiero decir lo siguiente, señoría mía. Probablemente va a sumarse al análisis y al interés de vuestras señorías el artículo 29 de la Ley 19733, que nuestros colegas también invocan. Esto es la posible infracción de la Ley de Ejercicio del Periodismo y Profesiones Afines, porque Urrutia habría, o los dichos de Urrutia, habrían sido captados por medios de comunicación, el canal de la Cámara y otros repercutidos, y él habría dicho al día siguiente, Canal 13, que había cometido un error al generalizar. Eso no puede ser considerado un delito tampoco de aquellos de la Ley de Ejercicio del Periodismo. Y diré por qué. Porque en la sentencia del rol 430-2016, que desaforó al ex honorable diputado don Gaspar Rivas, en el considerando sexto de esa sentencia, se hace un distingo. Twitter no es un medio de comunicación social, por tanto, lo que dijo Gaspar Rivas en su época en contra de un conocido empresario, el señor Luxich, no podía ser considerado sujeto a la inviolabilidad parlamentaria porque lo dijo fuera. Pero no se pudo considerar típico de esta norma porque Twitter no es un medio de comunicación social. Lo que le generó el desafuero y la posterior condena fue lo que dijo antes de la sesión de la Cámara de Diputados en una radio, Bio Bio, y luego reiteró en The Clinic, con preguntas complementarias y aclaratorias. Pero ¿qué dice el considerando sexto de esa sentencia? Respecto de aquello que dijo el entonces diputado Rivas en el Congreso en sesión, es absolutamente inviolable. Y aunque dijo lo mismo que más tarde reiteró, el motivo del desafuero y la condena lo fue por aquello que dijo fuera del hemiciclo, no dentro, considerando sexto, claro, del rol 430-2016, ilustrísima señoría, ratificado por la excelentísima Corte Suprema. Por esas razones, ilustrísimas señorías, de manera modesta, por cierto, pero enérgica, solicito se niegue lugar al desafuero por no conformarse la petición que hemos oído en la audiencia con el estándar constitucional, legal y reglamentario para ese efecto. Acompaño el documento a que me he referido y dejo minuta de mis dichos. Muy bien. Terminados los alegatos. Gracias, señor. Hasta luego. Hasta luego.
Muchas gracias.